Imagina por un momento que existe una palabra, una sola palabra, tan poderosa que durante miles de años fue susurrada en secreto, protegida por reyes, escondida por profetas y silenciada por sacerdotes. Una palabra que no es solo un nombre, sino una llave. Una llave que abre el entendimiento de toda la Biblia, que conecta el cielo con la tierra y revela quién eres realmente. Ahora imagina que esta palabra has estado frente a ti todo el tiempo, pero nunca supiste cómo verla. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia contiene un código antiguo que ha sido malinterpretado por siglos? Que detrás de los títulos que usamos, Dios, Señor, Altísimo, hay un nombre que no fue creado por los hombres, sino entregado directamente por la divinidad. No es un simple identificador, es un mapa, una promesa, una llama viva que arde pero no consume. Ese nombre, escondido a plena vista, está a punto de ser desenterrado. Este viaje no es solo teológico, es espiritual, emocional y sobre todo personal. Porque conocer el verdadero nombre de Dios no se trata solo de historia antigua. Se trata de ti, de tu alma, de tu propósito. En cada página de la Biblia, en cada misterio del universo, ese nombre aparece como una huella divina, esperando que alguien lo mire con los ojos correctos. Hoy, ese alguien puede ser tú. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente información, es una revelación. Y como toda revelación, puede cambiarlo todo. Durante generaciones, el pueblo de Israel guardó un secreto que incluso los más poderosos reyes temían pronunciar. Era el nombre de su Dios, el creador del cielo y de la tierra, revelado a sus antepasados, pero cuidadosamente silenciado con el paso del tiempo. En vez de decirlo, lo escondían en títulos alternativos como Adonai o Elohim. ¿Por qué tanto misterio alrededor de una simple palabra? Porque no era una palabra cualquiera. Era fuego sagrado envuelto en letras humanas. Se dice que los sacerdotes del templo solo lo pronunciaban una vez al año, en el día de la expiación, mientras estaban completamente solos en el lugar santísimo. El resto del tiempo, nadie osaba siquiera susurrarlo. Esta reverencia casi supersticiosa no era por miedo humano, sino por reconocimiento espiritual. Conocían el poder que habitaba en ese nombre, un poder que podía traer vida o juicio. ¿Qué otra cosa en la historia ha sido tratada con tanto temor y respeto? Muchos creen que este secretismo fue una forma de proteger la santidad divina, de impedir que el nombre sagrado fuera trivializado o mal usado. Pero también hay quienes sospechan que fue una manera de controlar el acceso a lo divino. Si solo unos pocos conocían el nombre, solo unos pocos podían acercarse verdaderamente a Dios. ¿Y si este conocimiento se perdió a propósito? ¿Y si hubo una mano humana que selló el secreto? El verdadero nombre de Dios, entonces, no se perdió en la historia por accidente. Fue ocultado, preservado, escondido entre líneas y símbolos. Y con cada generación que lo dejó de pronunciar, el misterio creció. Hoy, ese misterio vuelve a resurgir. Y con él, una pregunta tan antigua como la fe misma. ¿Deberíamos conocer ese nombre o temerlo? Imagina que estás caminando solo en el desierto, en completo silencio, cuando de repente ves un arbusto en llamas, pero que no se consume. Te acercas, intrigado, y entonces una voz te llama por tu nombre desde el fuego. Esto no es una leyenda, es lo que le ocurrió a Moisés, un hombre inseguro, exiliado con un pasado complicado. Y sin embargo, fue él quien recibió una de las revelaciones más poderosas de todos los tiempos: el nombre de Dios. Cuando Moisés preguntó con voz temblorosa, ¿quién eres?, Swing no estaba esperando una clase de teología. Quería una señal, una garantía, una identidad. ¿Y qué le respondió Dios?
No dijo, soy tu creador, ni soy el Dios de tus padres. Dijo algo mucho más profundo. Yo soy el que soy. Una respuesta enigmática, desconcertante y absolutamente divina. No se trataba de un título, sino de una declaración de existencia pura, eterna y autosuficiente. Esta frase, que en hebreo suena como Ejye Asher Ejye, va mucho más allá de lo lingüístico. Es un eco del infinito. Es Dios diciendo, no necesito explicaciones, no provengo de nada, no dependo de nadie, yo simplemente soy. Para un pueblo rodeado de ídolos con nombres y formas definidas, esta revelación era un golpe directo a todo sistema religioso de la época. El Dios de Israel no era como los demás, y así, en medio del desierto, comenzó el misterio. No fue un acto teatral ni una ilusión. Fue un momento sagrado donde el Creador le dio a Moisés y a todos nosotros una pista, una clave. No le dio un nombre para colgar en una pared, sino un nombre para recordar en el alma, un nombre que no se define, sino que se revela con cada acto divino. Y todo comenzó con una zarza ardiente que no se consumía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La frase «Yo soy el que soy» ha sido citada por siglos como una curiosidad teológica. Pero lo que muchos no entienden es que en realidad es un mensaje codificado. En el idioma hebreo, el verbo ser no tiene un tiempo verbal limitado. Esto significa que la frase puede traducirse también como «Yo era el que era», «Yo seré el que seré», o incluso «Yo soy el que siempre ha sido». Estamos frente a una afirmación que trasciende el tiempo y el espacio. Dios no le estaba dando a Moisés un número convencional, sino una realidad en sí misma. Le estaba revelando que Él es la fuente de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, que su existencia no tiene inicio ni fin, y que nada, ni los faraones, ni los imperios, ni las leyes del universo, puede limitarlo. Esta declaración es tan profunda que ha influido incluso en la filosofía occidental, dando forma a la idea del ser supremo. Para los antiguos hebreos, esta revelación no fue solo impactante, fue revolucionaria. En una época donde los dioses tenían funciones específicas, dioses de la lluvia, de la guerra, del amor, el Dios de Moisés declaraba que Él es todo, el único, el eterno, el inmutable. No necesitaba un altar, ni una estatua, ni una descripción física. Solo necesitaba que el ser humano lo conociera por lo que es. Este yo soy se convertiría en la base de toda la relación entre Dios e Israel. Un nombre que no se encierra en letras, sino que se expande con cada milagro, cada promesa cumplida, cada instante de presencia divina. Y aunque muchos han intentado explicarlo, el verdadero significado de esas palabras sigue desafiando la comprensión humana. Porque quizás no se trata de entender el nombre, sino de experimentarlo. 4 letras. Tan solo 4. Y sin embargo dentro de ellas habita un misterio tan grande como el universo mismo. Yod, He, Vav, He. Esas son las letras hebreas que forman el llamado tetragramatón,
el nombre más sagrado de Dios en las Escrituras. No tiene vocales, no tiene una pronunciación definida, y por siglos ha sido un código cerrado para todos, menos unos pocos iniciados. ¿Cómo es posible que algo tan breve pueda contener tanto? Los antiguos hebreos no veían estas letras como meros caracteres del alfabeto. Cada una tenía un valor numérico, una forma sagrada, una energía específica. La Yod, por ejemplo, representa la chispa de la creación, el punto inicial de toda vida. La G simboliza la respiración, el espíritu. La Vav es un conector, una línea que une el cielo y la tierra, y la repetición final de la G refuerza la idea de manifestación. En conjunto, forman un mapa espiritual del universo. Pero lo más impresionante es que este nombre aparece más de 6.800 veces en el Antiguo Testamento. No es una mención casual ni una excepción gramatical. Es el corazón de la fe hebrea, latiendo en cada página como una firma invisible. Sin embargo, a pesar de su omnipresencia, su lectura ha sido evitada, su sonido olvidado, su esencia encerrada en silencio. ¿Fue esto por temor o por respeto? Cada intento de pronunciarlo, Yahweh, Jehová, Yahvé, es solo una sombra, un reflejo de lo que alguna vez fue conocido plenamente. Algunos místicos afirman que no puede pronunciarse porque es respirado, no hablado. Que al inhalar y exhalar, sin decir palabra alguna, estamos repitiendo el nombre de nuestro Creador con cada aliento. Si esto es cierto, entonces el nombre de Dios no es un sonido que se dice, es una vida que se vive. Hubo un tiempo en que el nombre de Dios era conocido, pronunciado y reverenciado. Pero algo cambió. Con el paso de los siglos, una tradición comenzó a crecer entre los israelitas, la de no decir jamás el nombre sagrado. ¿La razón? El mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. El miedo a quebrantar esta orden llevó a un silencio voluntario que se convirtió en norma religiosa. Los rabinos y escribas comenzaron a sustituir el tetragramatón por títulos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre, incluso cuando leían la Torá en voz alta. Esta práctica, que comenzó como una muestra de reverencia, se convirtió en una regla rígida que alejó a las personas del conocimiento directo del nombre. En vez de acercar al pueblo a Dios, creó una barrera lingüística entre lo divino y lo humano. Algunos estudiosos creen que este silencio fue también una forma de proteger el poder del nombre. En el mundo antiguo, conocer el nombre verdadero de alguien era tener poder sobre él. Pronunciar el nombre de Dios sin reverencia podía ser visto como un acto de brujería, manipulación o rebeldía espiritual. Para evitar eso, la mejor solución era callar, incluso si eso significaba olvidar. Y así, lo que comenzó como respeto se convirtió en olvido. La pronunciación exacta del nombre de Dios se perdió, enterrada bajo capas de tradición, miedo y misterio. Pero la pregunta permanece: si Dios reveló su nombre para que lo conociéramos, ¿realmente quería que lo olvidáramos? ¿O es que hay algo que aún no entendemos sobre el poder de nombrar lo sagrado? Una vez al año. Solo una vez. Ese era el único momento en que el nombre de Dios podía ser pronunciado en voz alta, y únicamente por una persona, el sumo sacerdote de Israel. Este evento ocurría en Yom Kippur, el día de la expiación, cuando todo el pueblo estaba en ayuno, esperando que sus pecados fueran perdonados. Mientras miles oraban en silencio, el sacerdote se preparaba con temor y temblor para pronunciar el nombre más sagrado en el lugar más santo del planeta, el lugar santísimo del Templo de Jerusalén. Antes de entrar, el sacerdote debía purificarse física y espiritualmente. Cualquier impureza podía significar su muerte inmediata.
Llevaba una cuerda atada al tobillo para que su cuerpo pudiera ser retirado si caía muerto dentro del lugar sagrado. Allí, en medio de la oscuridad y el incienso, se enfrentaba cara a cara con la presencia divina y pronunciaba el tetragramatón como parte del ritual de expiación. Era un momento sagrado, secreto y absolutamente exclusivo. Este acto no era teatro religioso, era una coreografía celestial cuidadosamente prescrita por Dios. El nombre no se decía de forma trivial ni como fórmula mágica. Era invocado con reverencia absoluta, como un puente entre lo humano y lo eterno. Cada sílaba, cada respiración, era medida. El sonido del nombre se desvanecía en el aire como un susurro prohibido, y luego, silencio. El sacerdote salía, y el pueblo sabía que sus pecados habían sido cubiertos por otro año. A lo largo del tiempo, este momento se convirtió en símbolo de algo mayor, el acceso restringido al misterio divino. Solo unos pocos, por poco tiempo, podían acercarse a lo que realmente significa conocer a Dios por su nombre. Y cuando el templo fue destruido en el año 70 de Cristo, ese momento desapareció, y con él también se desvaneció el sonido exacto de un nombre que una vez sacudió los cielos. Cuando el templo de Jerusalén cayó ante las legiones romanas, no solo se perdió un edificio sagrado, también se perdió el eco del nombre que una vez resonó en el lugar santísimo. Con la desaparición del ritual del sumo sacerdote, ya no había nadie autorizado para pronunciar el tetragramatón. Y así, con el paso de los años, la humanidad fue olvidando lentamente cómo se decía el nombre más importante del universo. Las vocales originales nunca fueron escritas. El hebreo bíblico solo contenía consonantes, y la tradición oral era la que transmitía la pronunciación correcta. Sin embargo, como ya no se decía en voz alta, esa tradición se desvaneció. Los masoretas, escribas judíos que vivieron siglos después, intentaron preservar la lectura de los textos añadiendo vocales, pero en el caso de IHRBH colocaron las de Adonai para evitar que fuera leído tal como era. Así comenzó la gran confusión. Las formas Jehová y Yahweh que conocemos hoy son intentos modernos de reconstrucción. Jehová surge de una mezcla de las consonantes IBYMWH con las vocales de Adonai, creando una palabra híbrida que nunca existió en la antigüedad. Yahweh, por otro lado, es una aproximación académica basada en estudios lingüísticos y antiguos documentos griegos y samaritanos. Pero nadie, absolutamente nadie, puede afirmar con certeza cuál fue la pronunciación original. Este misterio no es accidental, y muchos se preguntan si fue permitido por Dios con un propósito más alto. Y si conocer el sonido exacto no era tan importante como entender lo que ese nombre representa. Y si el silencio en torno al nombre sagrado fuera en realidad una invitación a escucharlo con el alma y no con los oídos. La historia del nombre de Dios no terminó con su desaparición del templo. De hecho, en muchas formas, apenas comenzaba. Con la expansión del cristianismo y la traducción de la Biblia a nuevos idiomas, surgió una necesidad urgente. ¿Cómo escribir y pronunciar el nombre de Dios? Así nacieron versiones como Jehová, una palabra que durante siglos fue considerada el nombre correcto, pero que nunca existió en la lengua original. La forma Jehová aparece por primera vez en documentos cristianos medievales. Al leer el hebreo BHWH, los estudiosos insertaron las vocales de Adonai para recordar a los lectores que debían decir Señor en vez del nombre real. Esta mezcla accidental se convirtió con el tiempo en una pronunciación aceptada por millones. Los traductores de la Biblia en Reina Valera, por ejemplo, usaron Jehová en numerosas ocasiones, popularizando aún más esta versión en el mundo hispano. Por otro lado, el término Yahweh es una reconstrucción más reciente,
basada en textos antiguos como la Septuaginta y en nombres compuestos hebreos como Yeshayahu, Isaías o Yirmeyahu, Jeremías, que contienen formas abreviadas del nombre divino. Esta versión es más aceptada entre académicos y teólogos, pero aún así no es definitiva. Cada generación ha intentado acercarse al misterio como exploradores ante una montaña invisible. A pesar de estas diferencias, una verdad se mantiene. Todas estas formas intentan capturar algo que se escapa al lenguaje. Cada letra es un puente hacia una realidad espiritual más profunda. No se trata solo de cómo se dice, sino de lo que se revela al decirlo. Y aunque cada intento humano es limitado, el deseo de pronunciar el nombre divino es, en sí mismo, una muestra del anhelo de reconectar con lo eterno. ¿Y si te dijera que el nombre de Dios no está solo en los libros sagrados, sino también en tu cuerpo? No como un símbolo, no como una metáfora, sino literalmente inscrito en tu código genético. Esta idea, que a primera vista parece ciencia ficción o misticismo moderno, ha sido explorada por científicos y teólogos que han encontrado patrones sorprendentes en la estructura del ADN humano. El bioquímico Dr. Yitzhak Bentov, entre otros, ha sugerido que hay una correlación entre los valores numéricos de las letras hebreas del tetragramatón, Yod, He, Vav, He, y ciertas secuencias recurrentes en el código genético. En otras palabras, los mismos patrones que definen nuestro cuerpo físico contienen una firma que se asemeja al nombre sagrado, no como un experimento aislado, sino como una constante en la arquitectura de la vida. El ADN está compuesto por 4 bases: adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G. Y aunque estas letras son parte del lenguaje científico, algunos estudiosos han intentado traducirlas al lenguaje espiritual. ¿Podría ser que la combinación de estas bases refleje de alguna manera las letras del nombre divino? ¿Podría ser que, en lo más íntimo de cada célula, llevamos una marca invisible que dice hecho por YHWH? Si esto es cierto, entonces el nombre de Dios no está perdido. Está dentro de nosotros. No necesitamos subir al cielo ni excavar en ruinas antiguas para encontrarlo. Solo necesitamos mirar hacia adentro, al diseño perfecto que nos forma. Y quizás comprender que el Creador nunca nos abandonó. Simplemente se escondió en nuestro propio ser. Vivimos en una era de avances increíbles. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, es realidad cotidiana. Máquinas que piensan, crean e incluso toman decisiones complejas están surgiendo en cada rincón del planeta. Pero con estos avances surgen nuevas preguntas espirituales. ¿Estamos, como humanidad, intentando reemplazar a Dios? ¿Podría la inteligencia artificial ser el nuevo ídolo de esta generación? Algunos científicos ya hablan de reescribir el ADN, de crear vida desde cero y de mejorar al ser humano con implantes y algoritmos. En cierto modo, están tocando el mismo código que podría contener el nombre de Dios. ¿Qué significa que una máquina o un laboratorio pueda alterar la base de lo que somos? Estamos creando un nuevo lenguaje, un nuevo nombre, que reemplace al original. La historia bíblica de la Torre de Babel resuena aquí con fuerza. En ella, la humanidad unida quiso llegar al cielo por sus propios medios, desafiando los límites puestos por Dios. El resultado fue confusión, división y silencio. Hoy estamos construyendo una nueva torre, no con ladrillos, sino con datos, circuitos y redes neuronales. Y aunque el objetivo parece noble, mejorar la vida humana, la motivación muchas veces es soberbia disfrazada de progreso. No se trata de rechazar la ciencia, sino de preguntarnos, ¿a qué estamos renunciando en nombre del avance? Estamos olvidando el nombre que nos dio identidad para crear uno propio. ¿Podría ser que en nuestra obsesión por controlar la creación estemos perdiendo el contacto con el Creador?
La idea de un nombre divino no es exclusiva de la tradición hebrea. En diversas culturas antiguas aparecen referencias a una deidad suprema con características sorprendentemente similares a las del Dios bíblico. Por ejemplo, en el antiguo Egipto existía una deidad llamada Yah, relacionada con la luna y la creación. Aunque no es el mismo Dios de Israel, el parecido en el nombre ha intrigado a numerosos estudiosos a lo largo del tiempo. En la antigua Mesopotamia, particularmente en la cultura sumeria, existen tablillas que mencionan a un dios llamado Yahuel, que podría compartir raíces lingüísticas con el Tetragramatón. Esta figura era descrita como un ser supremo con poder sobre la vida y la muerte, atributos que también se le adjudican al Dios de la Biblia. Es posible que distintas civilizaciones hayan percibido fragmentos de una misma verdad espiritual, cada una desde su perspectiva cultural. El sánscrito, lengua sagrada de la India, contiene la palabra Yabba, que se traduce como el que existe por sí mismo. Esta definición es asombrosamente similar a la respuesta de Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Si bien es difícil probar conexiones directas entre estas lenguas y tradiciones, la convergencia de conceptos sugiere que el nombre divino pudo haber sido revelado, intuido o conservado en múltiples rincones del mundo. Estas similitudes plantean preguntas fascinantes. ¿Acaso Dios dejó señales de su nombre en diferentes culturas como pistas dispersas en un mapa espiritual? ¿Podría ser que cada civilización conservó una parte del rompecabezas y que solo al unirlas podamos acercarnos a la comprensión plena del nombre divino? La historia aún no ha revelado todas sus cartas, pero las huellas están ahí, esperando ser conectadas. Cuando los hebreos se dispersaron por el mundo helénico, se hizo necesario traducir las escrituras al griego. Así nació la Septuaginta, una de las traducciones más antiguas del Antiguo Testamento. Pero al llegar al Tetragramatón, los traductores tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de la comprensión del nombre de Dios. En lugar de intentar traducir o transliterar IHWH, lo reemplazaron por Kyrios, que significa Señor. Esta sustitución fue más que una decisión lingüística, fue un cambio de enfoque espiritual. El nombre personal y revelado de Dios fue reemplazado por un título genérico, usado incluso para referirse a amos humanos. Aunque esto facilitó la comprensión del texto para los lectores griegos, también diluyó la identidad única del Dios de Israel, haciéndolo parecer más distante o impersonal. Con el paso del tiempo, esta tendencia se mantuvo en muchas traducciones cristianas. La mayoría de las Biblias modernas conservan esta práctica, reemplazando YTHWH por Señor o Dios en mayúsculas. El resultado es que millones de creyentes leen las Escrituras sin saber que el nombre original ha sido ocultado sistemáticamente, no por censura, sino por tradición y comodidad lingüística. Este detalle aparentemente menor tuvo profundas consecuencias. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia creyendo que nos hablaba un título y no una persona con nombre propio? ¿Cuántas conexiones perdimos porque el código original fue reemplazado por una palabra genérica? Lo que comenzó como una solución práctica dejó, quizás sin querer, una herida en el vínculo entre la humanidad y el verdadero nombre divino. En el ámbito celestial, el nombre de Dios no es un misterio. Según numerosas tradiciones judías y cristianas, los ángeles no solo conocen el nombre divino, sino que lo proclaman sin cesar. En el libro de Isaías, los serafines rodean el trono celestial clamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Aunque el texto bíblico usa el término Señor, muchos creen que en realidad los ángeles están entonando el Tetragramatón mismo, como una frecuencia espiritual. En la tradición judía, se cree que los ángeles están en completa armonía con la voluntad de Dios y que el nombre sagrado
Es como una melodía cósmica que mantiene unido el universo espiritual. Algunos textos místicos sugieren que cada ángel canta una nota específica del nombre divino, y que cuando lo hacen al unísono, producen una vibración que sostiene la creación. No es solo adoración, es participación activa en el plan divino. Otros escritos apócrifos, como el libro de Enoc, mencionan que ciertos ángeles caídos intentaron revelar el nombre sagrado a los humanos. Este acto fue considerado una grave transgresión, ya que el nombre no debía ser entregado a quienes no estaban preparados para comprender su poder. ¿Qué peligro se escondía en esa revelación? ¿Podía un humano, al conocer el nombre, alterar su destino o incluso manipular realidades? Lo fascinante es que, según estas tradiciones, los ángeles son como guardianes del nombre. Ellos lo conocen, lo protegen, lo cantan, pero solo lo revelan cuando es absolutamente necesario para cumplir los designios de Dios. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Podrían los ángeles haber estado involucrados en los momentos clave de la historia humana, susurrando el nombre sagrado a quienes estaban listos para recibirlo? El libro de Enoc, una obra antigua excluida de la mayoría de los cánones bíblicos, nos ofrece una visión asombrosa sobre la relación entre los humanos y lo divino. En él se relata cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos secretos celestiales. Entre esos secretos, uno destaca por encima de todos: el verdadero nombre de Dios. Este conocimiento, prohibido para los mortales, les fue revelado a cambio de adoración y lealtad. Los ángeles caídos no solo compartieron técnicas de guerra y astrología, sino también cómo invocar el nombre divino. Según el texto, esta transgresión fue uno de los motivos por los cuales fueron castigados y encerrados hasta el juicio final. El poder del nombre no debía ser entregado sin discernimiento, porque no todos sabrían usarlo correctamente. Para los antiguos, el nombre de una entidad contenía su esencia. Conocer el nombre de Dios no era simplemente saber cómo llamarlo, sino acceder a su poder. Los humanos que recibieron este conocimiento se corrompieron, buscando utilizarlo para fines egoístas, y así desataron caos espiritual sobre la tierra. Lo que debía ser una conexión con lo divino se convirtió en una herramienta de destrucción. Este relato, aunque no es parte del canon oficial, plantea una pregunta crucial. ¿Hay límites al conocimiento que el ser humano puede recibir? Es posible que algunos secretos, como el nombre de Dios, solo puedan ser entregados a quienes han sido preparados espiritualmente para aportarlos. El libro de Enoc no solo nos cuenta una historia antigua, sino que nos advierte sobre el peso de lo sagrado cuando cae en manos no santificadas. La Cábala, corriente mística del judaísmo, ha estudiado por siglos el nombre de Dios como una fuente de poder cósmico. Para los cabalistas, el Tetragramatón no es simplemente un nombre, sino un mapa completo del universo y su proceso de creación. Cada letra representa una fuerza divina que interactúa con la realidad. Yod como chispa creativa, E como expansión, Vav como conexión y la segunda, E como manifestación. A través de meditaciones profundas, los cabalistas buscan experimentar cada uno de estos niveles. No se trata de repetir el nombre mecánicamente, sino de contemplarlo, de respirarlo, hasta sentir cómo su energía transforma la conciencia. El acto de meditar en el nombre se convierte en una herramienta para elevar el alma y alinear el ser con lo divino. Es, en esencia, una forma de comunión directa con el Creador. Pero este conocimiento no está exento de riesgos. En la tradición cabalística, se advierte que manipular el nombre sagrado sin preparación espiritual puede tener consecuencias graves. Algunos textos mencionan casos de sabios que enloquecieron o murieron
tras intentar entrar en estados elevados de conciencia sin la debida purificación. El nombre de Dios, lejos de ser una palabra, es una energía viva que no debe tomarse a la ligera. Además de la meditación, la Cábala ha influido en el uso del nombre en amuletos y prácticas esotéricas. Algunos portaban pergaminos con las letras del Tetragrámaton para protección, mientras que otros usaban combinaciones místicas en rituales secretos. ¿Dónde está el límite entre la reverencia espiritual y la magia? ¿Es el uso del nombre una forma de acercarse a Dios o un intento de controlarlo? Dentro de los círculos más secretos del judaísmo antiguo, existía un término aún más misterioso que el Tetragrámaton, el Shem HaMeforash o Shemaméforas, conocido como el nombre expreso de Dios. Este no era simplemente YHWH, sino una forma extendida compuesta por 72 nombres o combinaciones derivadas de 3 versículos consecutivos del Éxodo. Cada una de estas combinaciones era vista como un canal de poder divino, reservado exclusivamente para los sabios y los iniciados más puros. Se creía que el Shem HaMeforash podía ser usado para hacer milagros, abrir portales espirituales y hasta convocar a seres celestiales. Pero el uso incorrecto o irreverente de estos nombres podía acarrear consecuencias fatales. Por eso, este conocimiento era celosamente guardado por los rabinos místicos y jamás era compartido con el público común. Era más que conocimiento. Era una herramienta viva, una extensión del mismo Dios en forma sonora. Algunos manuscritos medievales afirman que ciertos profetas y reyes conocieron y usaron el Shem HaMeforash. Se dice que Salomón utilizaba estos nombres para controlar fuerzas espirituales y construir el templo. Incluso se habla de amuletos y talismanes que contenían fragmentos de este nombre secreto, escritos en códigos hebreos, como protección contra enemigos o enfermedades. Todo esto sugiere que el nombre de Dios no solo era un símbolo, sino un mecanismo operativo de la realidad. La pregunta es, ¿por qué habría Dios de permitir que su nombre fuera descompuesto en fórmulas? ¿Era esta una forma más profunda de adoración o un intento humano de desmenuzar lo divino? Los cabalistas modernos siguen meditando sobre esto, preguntándose si el conocimiento del Shem HaMeforash es una llave hacia la redención o un umbral que solo puede cruzarse con el alma purificada por completo. Desde el principio del Génesis, la Biblia nos muestra que Dios crea con la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esta frase ha fascinado a generaciones de teólogos, físicos y místicos, pues revela que el universo no fue moldeado con las manos, sino con el verbo, con el sonido, con la vibración del nombre. En la tradición hebrea, se cree que el Tetragrámaton es la raíz misma de esa energía creadora. Cada letra del nombre divino tiene un peso simbólico, sonoro y vibracional. Los sabios antiguos no solo leían la Biblia como un texto, sino como un patrón energético. ITOROBBH no era solo un identificador de Dios, sino el código con el cual la materia fue organizada. Decir este nombre correctamente, no solo con la boca, sino con el alma, equivalía a participar en el acto continuo de creación. No era una oración, era una sintonización con la obra divina. Esta visión se alinea con conceptos modernos de la física cuántica, que hablan de la realidad como una red de vibraciones. Todo lo que existe, desde un electrón hasta una galaxia, vibra. Y si el nombre de Dios es una vibración específica, entonces podría ser el punto de origen de todas las demás. Algunos cabalistas afirman que al meditar en el Tetragrámaton, uno puede recrear el mundo desde el interior, alineando su espíritu con la voluntad divina. Pero esto también plantea un dilema. Si el nombre crea, ¿puede también destruir?
Es posible que mal usar esa vibración tenga efectos caóticos en el mundo físico o espiritual. Si así fuera, entender el nombre no solo sería un privilegio, sino también una responsabilidad tremenda. Cada letra, cada sílaba, cada pensamiento alrededor de ese nombre sería como tocar el ADN del universo mismo. Cuando Jesús apareció en escena, trajo consigo una revolución no solo espiritual, sino también lingüística. Mientras que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios era velado, temido y apenas susurrado, Jesús se refería a él como Padre, y no como un título lejano, sino como Abba, una palabra aramea que significaba algo tan íntimo como papá. Esta fue una ruptura radical con la tradición anterior y un nuevo camino hacia lo divino. Jesús no usó el tetragramaton en público. No lo enseñó a sus discípulos, ni insistió en su pronunciación. En cambio, reveló el carácter del nombre a través de sus acciones. Sanaba, perdonaba, restauraba. Cuando decía «yo soy», no lo hacía solo como figura retórica. Estaba tomando para sí la fórmula revelada a Moisés en la zarza ardiente. «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino». Cada frase era una actualización viva del nombre eterno. Para sus seguidores, Jesús era más que un maestro. Era la encarnación del nombre de Dios. En su vida, el pueblo vio algo que no habían experimentado antes. Un acceso directo, amoroso y cotidiano a la presencia divina. Ya no se necesitaba un templo, un sumo sacerdote o un ritual específico. El nombre de Dios ahora caminaba entre ellos, comía con ellos, lloraba con ellos. Y eso lo cambiaba todo. Pero esta revelación también fue peligrosa. Los líderes religiosos de la época lo acusaron de blasfemia por proclamarse uno con el Padre, porque no estaba simplemente predicando sobre Dios, estaba reclamando el nombre. Y al hacerlo, invitaba a todos, pecadores, niños, mujeres, leprosos, a acercarse sin miedo al lugar donde antes solo entraban los puros. El nombre ya no era un código sellado, era una puerta abierta. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús hace una afirmación desconcertante. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Pero si nunca pronunció el tetragramaton en voz alta, ¿a qué se refería? ¿Qué significa manifestar un nombre que no se dice? Aquí, Jesús nos da una pista crucial. El nombre no es simplemente un sonido, es una experiencia. Manifestar el nombre es revelar la esencia de Dios. Jesús mostró al mundo la misericordia, la justicia, la compasión, la autoridad y el amor de su Padre. A través de él, la gente no solo conoció a Dios como una figura distante, sino como una presencia íntima, cercana y real. En su vida el carácter de Yhwh se hizo visible. No era necesario escucharlo. Bastaba con observar a Jesús para saber cómo es Dios. Esta idea rompe con todo esquema religioso basado en fórmulas y palabras sagradas. Jesús desplazó la importancia del sonido al significado, del ritual al testimonio vivo. El nombre de Dios, entonces, no se enseña deletreándolo. Se manifiesta viviendo conforme a su voluntad. Por eso sus seguidores podían sanar, predicar y perdonar en su nombre, incluso sin pronunciarlo exactamente. Pero este tipo de manifestación exige algo más que conocimiento intelectual. Requiere una transformación interior. Porque nadie puede portar el nombre de Dios, en vida o en palabra, sin ser moldeado por él. El nombre no se lleva en la lengua, se lleva en el corazón. Y ese principio seguiría siendo clave en la vida de los apóstoles, quienes continuarían esta misión de revelar el nombre invisible con obras visibles. Después de la resurrección de Jesús, algo extraordinario comenzó a ocurrir entre sus discípulos. Empezaron a hacer cosas que hasta entonces solo Jesús había hecho. Sanaban enfermos, expulsaban demonios,
hablaban con autoridad y transformaban comunidades enteras. ¿Cuál era su fuente de poder? No eran fórmulas mágicas ni conjuros secretos. Era el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la entrada del templo. Cuando la multitud los confronta, Pedro declara: «No fue por nuestro poder o piedad, sino por el nombre de Jesucristo de Nazaret». Esta declaración es crucial. El nombre de Jesús no es una etiqueta religiosa, sino un canal de acceso al poder celestial. Al invocarlo, los apóstoles no solo usaban una palabra, estaban afirmando una realidad divina. Este poder no era exclusivo de los apóstoles. En múltiples pasajes del Nuevo Testamento, Jesús promete que quienes crean en Él harán mayores cosas en su nombre. Pero, ¿qué significa realmente hacer algo en el nombre de Jesús? No se trata de añadir la frase al final de una oración. Es actuar en su representación, con su autoridad, como si Él mismo lo hiciera. Es vivir bajo su carácter, su voluntad y su presencia activa. Y aquí aparece una gran responsabilidad, porque invocar el nombre sin integridad es usarlo en vano. Los exorcistas que intentaron imitar a Pablo en el nombre de Jesús fueron derrotados por los espíritus. Esto nos enseña que el nombre no es una herramienta automática, sino una alianza espiritual. Solo quien vive en conexión con Jesús puede reflejar el poder de su nombre. Y ese principio seguiría guiando a la Iglesia en sus primeros años, y más allá. El primer mártir del cristianismo, Esteban, no murió simplemente por predicar una nueva doctrina. Murió porque proclamaba el nombre de Jesús con valentía y convicción, desafiando las estructuras religiosas de su tiempo. En su discurso final, lleno del Espíritu, habló del justo que había sido traicionado y asesinado. Cuando lo apedreaban, no pidió venganza. Gritó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». En ese momento, el nombre de Jesús no fue un concepto, fue su refugio final. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, también tuvo una experiencia transformadora con el nombre. Antes de su conversión, perseguía a quienes lo invocaban, pero en el camino a Damasco fue derribado por una luz celestial. Una voz le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ese encuentro no solo le reveló el poder del nombre, sino que redefinió completamente su identidad, su misión y su relación con Dios. En sus cartas, Pablo menciona repetidamente el nombre de Jesús como fuente de toda autoridad. En Filipenses escribe que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para Pablo este no era un acto simbólico, era una verdad cósmica. El universo entero reconocería ese nombre como supremo, no por imposición, sino por la gloria revelada en él. Los mártires de la Iglesia primitiva no murieron solo por una ideología. Murieron porque no estaban dispuestos a negar el nombre. Para ellos decir «Jesús es el Señor» era una afirmación revolucionaria. Significaba que el César no lo era, que los poderes de este mundo eran temporales, pero el nombre de Jesús era eterno. Cada uno selló su fe con sangre, y en sus últimos suspiros, muchos invocaron el nombre no como grito de auxilio, sino como declaración de victoria. El libro de Apocalipsis, cargado de símbolos y visiones, presenta una imagen profundamente enigmática. 144.000 personas que tienen el nombre de Dios sellado en sus frentes. Esta escena ha sido interpretada de muchas maneras, pero todos coinciden en que este sello representa una identidad espiritual inquebrantable. No es un tatuaje literal, sino una marca interior que identifica a los que pertenecen al Creador en cuerpo, alma y espíritu. En la tradición bíblica, la frente representa la mente, la voluntad, el lugar de las decisiones.
Tener el nombre de Dios grabado allí indica que estas personas están alineadas completamente con su carácter, su propósito y su verdad. No han sido simplemente salvados, han sido transformados. Son reflejo viviente del nombre que llevan. Cada acción, pensamiento y palabra manifiestan su conexión con lo divino. Esta imagen contrasta con la marca de la bestia, otro símbolo apocalíptico que representa sumisión a un sistema contrario a Dios. Mientras unos se dejan marcar por la corrupción del mundo, otros eligen portar el nombre que trasciende el tiempo. El nombre en la frente no es solo protección, es una declaración pública de a quién pertenecen. Y esa pertenencia es irrevocable, porque está sellada desde el cielo. El Apocalipsis no ofrece detalles sobre cómo se recibe este nombre. ¿Es por febrero? ¿Por obediencia? ¿Por elección divina? Lo que sí queda claro es que este nombre será visible espiritualmente. Y cuando el juicio final llegue, no se mirará la riqueza ni la fama, sino la marca en la frente. La pregunta que se plantea es inevitable. ¿Qué nombre llevamos nosotros? Uno de los pasajes más intrigantes de Apocalipsis dice que cuando Cristo regrese, llevará un nombre que nadie conoce, excepto Él mismo. Esta declaración desconcierta a muchos. ¿Cómo puede Jesús tener un nombre oculto si ya ha sido revelado como Salvador, Hijo de Dios, Mesías, Emmanuel? Pero esta revelación nos recuerda que la identidad divina no se agota en las palabras conocidas. En la Biblia, los nombres no son solo etiquetas, son revelaciones progresivas. Cada etapa del plan divino trae una nueva faceta de quién es Dios. En el Antiguo Testamento se revela como IHOH, en el Nuevo como Jesús. Pero el fin de los tiempos podría traer una manifestación aún más completa, una dimensión del nombre que trascienda toda comprensión humana. No será un nombre nuevo porque Dios cambie, sino porque nosotros cambiaremos y podremos recibir más. Este nombre oculto podría estar relacionado con la plenitud de la redención, con la restauración total del mundo, con la unión definitiva entre cielo y tierra. Los ángeles lo conocen, los cielos lo cantan, pero la humanidad aún no está lista para pronunciarlo. ¿Será un sonido, una frecuencia, una energía, o algo que trasciende todo lenguaje? La profecía no responde, solo deja la puerta abierta al asombro. Esta expectativa plantea una posibilidad fascinante, que nuestro conocimiento de Dios sigue creciendo, que aún hay mucho por descubrir, que el nombre que hoy pronunciamos con reverencia es solo una sombra del que brillará con poder cuando Él regrese. No es el fin del misterio, es apenas el comienzo de la revelación. En el libro de Joel encontramos una promesa poderosa, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, fue citada por Pedro el día de Pentecostés como el cumplimiento de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que el nombre de Dios no estaría restringido a los sacerdotes, sino abierto a todos. La salvación ya no sería un ritual, sería una invocación. Invocar el nombre no es un acto mágico, ni una fórmula secreta. Es un clamor del corazón, una entrega sincera a la autoridad, al carácter y a la presencia de Dios. En tiempos de angustia, persecución o duda, el nombre se convierte en refugio. Es un puente invisible entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo eterno. Y en ese clamor, algo sucede. La salvación se activa. Pero esta promesa también es un llamado, porque invocar el nombre no es solo para momentos de crisis. Es una forma de vida. Es caminar cada día bajo el amparo de ese nombre, llevando su luz, su verdad y su compasión a donde vayamos. No es en repetir una frase, es encarnar una identidad. Quien invoca el nombre con sinceridad comienza a parecerse a aquel que lo lleva. La profecía de Joel
abre una puerta que aún está abierta. Hoy, miles de años después, esa promesa sigue vigente. Pero también plantea un desafío. ¿Sabemos realmente lo que significa invocar el nombre? ¿O lo hemos reducido a palabras vacías? El poder está ahí, esperando ser desatado. No por ritos, sino por una fe que se atreva a decir: «Tú eres mi Dios, y en tu nombre confío». La Biblia concluye con una visión gloriosa: un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. En ese escenario, el nombre de Dios adquiere un papel central. En Apocalipsis 22:4 se dice que los redimidos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá templos, ni velos, ni misterios. El nombre estará plenamente revelado, no como sonido, sino como presencia viviente. En este nuevo mundo no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios iluminará todo. Su nombre será la fuente de esa luz. Cada criatura reconocerá su autoridad, no por obligación, sino por amor. El nombre no se estudiará ni se discutirá, se respirará, se habitará. Será la atmósfera misma del nuevo universo. Un entorno donde todo vibra al ritmo del Creador. Esta realidad no será una repetición del Edén, sino su consumación. En el Edén, el hombre conocía a Dios, pero lo perdió. En el nuevo cielo, el hombre será uno con Él, y su nombre será su herencia eterna. No será un título prestado, sino una identidad compartida. Los hijos de Dios llevarán su nombre como señal de pertenencia, como marca de comunión perfecta. Pero incluso en esta gloria futura, el nombre no dejará de ser un misterio, porque Dios, en su infinitud, siempre tendrá más que revelar. Cada instante de la eternidad será una nueva revelación de lo que su nombre significa. No será el final de la historia, será el inicio de una eternidad de descubrimientos divinos. Desde el inicio de la historia humana, la creación ha sido vista como una obra maestra firmada por su autor. Las montañas, los océanos, las estrellas, todo parece hablar de un diseño intencional. Pero algunos se han preguntado: ¿y si el nombre de Dios estuviera literalmente inscrito en el tejido del universo? ¿Y si cada átomo, cada ley física, llevara su huella? La ciencia moderna empieza a sugerir que esto podría ser más que una metáfora poética. En la física, constantes como la velocidad de la luz, la gravedad o la constante de Planck aparecen con una precisión matemática tan exacta que resulta difícil atribuirlas al azar. Algunos científicos han comenzado a referirse a esto como el ajuste fino del universo, y otros han ido más allá, sugiriendo que estas constantes podrían ser los trazos invisibles de un diseño superior. Como si el universo fuera una partitura escrita con fórmulas y firmada con un nombre. En la biología ocurre algo similar. El código genético que define toda forma de vida está compuesto por secuencias altamente organizadas que se asemejan a un lenguaje. A, T, C, G, 4 letras que combinadas construyen lo que somos. ¿Podría este lenguaje ser una versión codificada del nombre divino? ¿Una firma biológica que confirma que fuimos creados a su imagen y semejanza? Si el nombre de Dios está inscrito en la creación, entonces todo, desde una flor hasta una galaxia, es un testimonio viviente de su existencia. No necesitamos telescopios ni templos para verlo. Solo necesitamos observar con ojos despiertos y corazones humildes. Porque la creación no solo muestra la obra de Dios, revela su nombre. Pocas preguntas han generado tanto debate teológico como esta. Desde tiempos antiguos, los judíos evitaron pronunciar el tetragramatón, temiendo transgredir el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. En su lugar, usaban sustitutos como Adonai o Hashem, el nombre. Incluso hoy,
En muchos círculos judíos, escribir o decir el nombre divino completo es considerado una falta de respeto. Por otro lado, algunas corrientes cristianas defienden que pronunciar el nombre es un acto de intimidad y adoración. Grupos como los Testigos de Jehová insisten en usar la forma Jehová, creyendo que es la manera correcta de honrar a Dios. Otros optan por Yahweh, basándose en investigaciones lingüísticas. Pero la pregunta sigue viva. ¿Es un acto de devoción o de presunción? En otras religiones, como el Islam, la relación con el nombre divino es diferente. Alá tiene 99 nombres, cada uno revelando un aspecto de su carácter. Pero hay uno, el nombre supremo, que según la tradición, solo Dios conoce. Esto sugiere que hay una dimensión del nombre divino que siempre escapará al entendimiento humano. Un misterio que debe ser reverenciado más que explicado. Entonces, ¿es correcto pronunciar el nombre de Dios? Tal vez la respuesta no esté en la fonética, sino en la actitud. No es tanto si lo decimos, sino cómo lo decimos. Con temor o con arrogancia, con adoración o con descuido. Porque al final, más que un sonido, el nombre de Dios es un llamado a caminar en santidad. En Apocalipsis 19:12 se describe al Mesías regresando con un nombre que nadie conoce, excepto él mismo. Esta imagen final es tan misteriosa como majestuosa. ¿Cómo puede aquel que ya fue revelado como Jesús, Emmanuel, el Verbo, tener un nombre aún oculto? ¿Acaso no lo conocemos ya? O quizás, ¿aún hay algo que no hemos visto? ¿Algo que nos está reservado para el final de los tiempos? Muchos teólogos creen que este nombre desconocido será la revelación final del carácter completo de Dios. No será un simple título, sino la expresión máxima de su esencia, poder y gloria. Será el nombre que une todas las revelaciones anteriores, YHWH, Jesús, Padre, Espíritu, en una sola manifestación. Una palabra que contendrá todo el amor, la justicia y la eternidad de Dios, en una vibración perfecta. Este nombre no será solo revelado, será entregado a los que venzan. En Apocalipsis 2:17, Jesús promete a los vencedores una piedra blanca con un nombre nuevo, que nadie conoce excepto quien lo recibe. Esta imagen sugiere que no solo Cristo tiene un nombre secreto, tú también tienes uno. Una identidad celestial que será revelada en el momento adecuado. El nombre de Dios, entonces, no será algo externo, será parte de ti. Así concluye la profecía. No con una fórmula mágica, sino con un llamado a prepararnos. Porque cuando Cristo regrese, no vendrá a repetir lo conocido. Vendrá a revelar lo que siempre fue, pero que solo los humildes y fieles podrán entender. Y en ese día, el nombre perdido no será un enigma. Será un encuentro. Imagina confrontar la idea de que todo lo que creías sobre Jesucristo podría ser un error. ¿Te atreves a considerar que Mel Gibson, célebre por su trabajo en el cine religioso y responsable de La Pasión de Cristo, ha hecho una declaración tan potente que podría alterar las bases del cristianismo? Antes de hacer juicios rápidos, es esencial explorar lo que realmente sustenta sus afirmaciones. Gibson, conocido por su dedicación al estudio de la vida de Jesús y su representación en el cine, no solo lanza palabras al aire. Cuando alguien, con su experiencia, hace una afirmación audaz, es más que conjetura, es algo que podría haber estado oculto por siglos. Además, estas revelaciones podrían estar conectadas a antiguas corrientes místicas y a intenciones que a lo largo de 1970 la historia fueron suprimidas. Desde siempre, teólogos y expertos han insinuado que Jesucristo no es solo una figura histórica, sino también un principio divino que sobrepasa la existencia humana. Podría ser que la esencia de Cristo haya sido malinterpretada o deformada con el tiempo.
Existen verdades ocultas esperando ser reveladas. Lo que Mel Gibson ha descubierto podría transformar nuestra percepción de la fe, pero para ello necesitamos cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Carl Jung, por ejemplo, veía a Cristo como un símbolo del yo iluminado que reside dentro de cada ser humano. Pero, ¿por qué estas ideas son relevantes en el contexto de las declaraciones de Mel Gibson? Lo que él ha revelado tiene el potencial de modificar radicalmente nuestra comprensión del cristianismo. Imagina descubrir una de las verdades más sorprendentes jamás reveladas a la humanidad. Si bien Jesús ha sido visto como una figura histórica, ¿y si en realidad representara un concepto más profundo, una conciencia elevada o algo más allá de nuestra comprensión actual? Si esta idea se materializa, podría desmoronar los cimientos de toda creencia religiosa. ¿Qué sucedería si se revelara esta verdad? ¿Quién tendría interés en mantener este secreto? Y sobre todo, ¿por qué nunca hemos debatido esto de forma abierta? En este vídeo, te invitamos a adentrarte en este enigma, examinando las pistas de Mel Gibson y su conexión con antiguas sabidurías que podrían revolucionar tu percepción sobre Jesucristo. Prepárate para algo que puede poner en jaque todo lo que has aprendido. Desde el estreno de La Pasión de Cristo, la cinta capturó la atención del mundo, no solo como un triunfo del cine religioso, sino también como una fuente de controversia. Su representación impactante de los últimos momentos de Jesús provocó un sinfín de debates sobre la verdadera naturaleza del Salvador. Sin embargo, pocos están al tanto de que Mel Gibson no se detuvo ahí. Continuó su pesquisa sobre la figura cristiana y descubrió revelaciones sorprendentes, una nueva perspectiva que podría redefinir nuestra comprensión colectiva sobre quién, o más precisamente qué, es Jesús. Gibson no es solo un director atraído por la fe. Su búsqueda lo ha llevado a indagar en dimensiones más profundas de la espiritualidad. A lo largo de sus indagaciones, empezó a encontrar indicios de que la Iglesia puede haber simplificado o tergiversado ciertos aspectos sobre Cristo. En distintas entrevistas, ha insinuado que su visión de Jesús ha evolucionado, sugiriendo que la narrativa convencional de un hombre específico podría no ser la única interpretación válida. ¿Estás listo para descubrir una realidad que ha permanecido oculta por siglos? ¿Te atreves a explorar las revelaciones que Mel Gibson ha desenterrado sobre Jesús y su significado? Lo que aquí se presenta podría cambiar completamente tu percepción. En lo más profundo de su esencia, Jesús no representaría simplemente a un personaje histórico, sino que sería un símbolo accesible que invita a todos a elevar su conciencia. Este concepto, que puede parecer innovador, ha estado presente desde tiempos antiguos, revelado en textos como los Evangelios gnósticos, donde se menciona que las enseñanzas de Jesús no deben tomarse de forma literal, sino más bien como metáforas. De acuerdo con esta perspectiva, Cristo se consideraría un principio divino que reside en cada persona, una chispa que puede ser despertada por aquellos que encuentran las verdades ocultas en sus mensajes. Mel Gibson comenzó a explorar esta idea y se dio cuenta de que la narrativa que él ayudó a difundir podría tener un significado más profundo que el que la Iglesia tradicional ha enseñado. Detrás de la producción de La Pasión de Cristo hay anécdotas inexplicables, como las experiencias del actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús. Durante el rodaje sufrió incidentes extraños, incluyendo ser alcanzado por un rayo y experimentar dolores intensos, los cuales describió como si estuviese sintiendo en carne propia el sufrimiento de Cristo. Para Gibson, esto podría indicar que la historia de Jesús encierra una verdad espiritual que va más allá de las narrativas habituales y que podríamos estar a punto de descubrir.
¿Te has preguntado alguna vez si la verdadera esencia de Jesús se ha mantenido oculta? Mel Gibson comenzó a indagar si las enseñanzas del cristianismo tradicional han distorsionado el mensaje original de Cristo. En su camino, surgieron cuestiones sobre si el mensaje no era meramente sobre un Mesías exterior, sino sobre un conocimiento interno presente en todos nosotros. La curiosidad de Gibson no terminó con el estreno de La Pasión de Cristo. A partir de allí, continuó su búsqueda en textos antiguos, conversando con eruditos de la espiritualidad y estudiando manuscritos que la Iglesia ha relegado al olvido. A través de su investigación, descubrió que la noción de Cristo como un arquetipo místico ya se encontraba en antiguas tradiciones, como el gnosticismo y las enseñanzas olvidadas de la Iglesia primigenia. Este enfoque sugería que Jesús no era solo un ser humano, sino una encarnación de un conocimiento universal, un estado de conciencia al que todos pueden acceder. Entre las evidencias que apoyan esta perspectiva están los evangelios gnósticos, hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, donde Jesús aparece no como una deidad distante, sino como un guía que propone el camino hacia un despertar espiritual profundo. Descubre cómo la profunda búsqueda de Mel Gibson sobre la figura de Jesús nos invita a replantear nuestra comprensión de la espiritualidad. El Evangelio de Tomás revela que el reino de Dios no es un espacio físico, sino un estado mental alcanzable en el presente. Este concepto impactó a Gibson, quien se percató de que muchos textos esenciales fueron excluidos de la doctrina establecida, posiblemente para mantener el control sobre la interpretación del papel de Cristo en la humanidad. Se preguntó si las instituciones religiosas han moldeado la imagen de Jesús según sus beneficios, omitiendo elementos clave de sus enseñanzas. Si esta perspectiva es cierta, Jesús no vino simplemente para instaurar una religión, sino para despertar en las personas su verdadera esencia espiritual. Podría ser que el mensaje más incisivo de Cristo haya sido intencionalmente silenciado. ¿Qué otros secretos podrían esconderse en los textos prohibidos que transformarían nuestra visión del cristianismo? A Gibson le intrigaron los paralelismos entre la vida de Jesús y otras figuras espirituales antiguas como Krishna, Mitra y Osiris. En diversas culturas, relatan salvadores que fallecieron y resucitaron, brindando enseñanzas sobre el autoconocimiento y la conexión con lo sagrado. Esto llevó a Gibson a contemplar la idea de que Jesucristo podría no ser un individuo singular en la historia, sino una manifestación de un ciclo universal que ha repetido a lo largo del tiempo para desvelar verdades profundas sobre la existencia humana. Para él, esta revelación no restaba importancia a Jesús, sino que expandía su significado, haciéndolo más simbólico y poderoso que una mera figura histórica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Asimismo, el contacto de Gibson con autores y académicos que analizaban a Cristo como un principio interno reforzó esta visión. El psiquiatra suizo Carl Jung, por ejemplo, vio a Jesús como un arquetipo del yo superior, la manifestación más elevada de la psiquis humana. Desde esta óptica, la crucifixión y resurrección representan la extinción del ego y el resurgimiento de la auténtica esencia del ser.
Mel Gibson comprendió que esta visión no solo se adecúa al ámbito espiritual, sino que también clarifica muchas enseñanzas de Jesús sobre la transformación interna, el desapego de las ilusiones y el descubrimiento de la verdadera iluminación. No es sorprendente que ciertas organizaciones esotéricas, como los Rosacruces y los masones, hayan mantenido versiones diferentes de la narrativa de Jesús, siempre sugiriendo la existencia de un conocimiento oculto que ha sido olvidado por gran parte de la humanidad. Esta revelación amplió la perspectiva de Gibson, quien empezó a cuestionar si lo que entendemos como cristianismo convencional representa una interpretación superficial de un mensaje mucho más rico. Podría ser que Jesús transmitió un saber reservado que solo unos pocos lograron captar. Y si su auténtica enseñanza no se limitaba a una religión estructurada, sino que ofrecía una guía para alcanzar un nivel de conciencia más elevado. Al investigar más a fondo, Gibson registró patrones que indicaban que el mensaje primordial de Cristo pudo haber sido desvirtuado para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. La noción de que cada individuo puede despertar el Cristo que habita en su interior era considerada una amenaza para las instituciones que se beneficiaban de la mediación entre lo divino y el ser humano. Con esta nueva información, Gibson comenzó a dudar si su filme La Pasión de Cristo logró realmente capturar la esencia auténtica de lo que representa Jesús. Aunque mostró la figura física de Cristo de manera impresionante, ahora se cuestionaba si debería indagar en otro aspecto de la historia, uno que revelara que Jesús era más que un simple hombre. Era la manifestación de una verdad mucho más profunda y universal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Descubre la verdad oculta sobre Cristo que transformará tu perspectiva. Mel Gibson se embarcó en una profunda exploración que le llevó a reflexionar sobre nuevos proyectos relacionados con el gran secreto de Jesucristo. Se dio cuenta de que concebir a Jesús no únicamente como una figura histórica, sino como un arquetipo, podría incomodar a muchos. A lo largo de la historia, se ha presentado a Cristo como un ser divino único y alejado de la humanidad. Sin embargo, al sumergirse en los evangelios gnósticos y en tradiciones místicas ocultas, Gibson comenzó a comprender que esta concepción limitaba el verdadero significado de las enseñanzas de Cristo. Para él, esta nueva visión no significaba rechazar la fe cristiana, sino expandir su comprensión. Este descubrimiento no pretendía reemplazar la figura de Jesús, sino abrir la puerta a un legado que trasciende a un solo hombre, convirtiéndose en una verdad accesible para todos. Si Jesús vino a mostrar el camino hacia la divinidad interior, su mensaje es mucho más potente de lo que generalmente se enseña. Este nuevo entendimiento llevó a Gibson a reexaminar no solo su interpretación del cristianismo, sino también su propia espiritualidad y el propósito que lo guía como cineasta. Las primeras comunidades cristianas poseían nociones sobre este enfoque.
Grupos como los esenios y los gnósticos creían que Cristo representaba un estado de conciencia, un despertar espiritual al que cualquiera podía llegar. Sin embargo, este conocimiento fue gradualmente marginado conforme la Iglesia enfatizó la necesidad de intermediarios entre lo humano y lo divino. Para Mel Gibson, esta revelación fue crucial para entender cómo el mensaje de Jesús había sido transformado a lo largo de los años. Si cada individuo puede conectar directamente con lo divino, ¿cuál sería el rol de las grandes instituciones religiosas? Esta nueva comprensión no disminuye la relevancia de Jesucristo, sino que la engrandece significativamente. Descubre cómo la transformación personal puede cambiar tu vida y enriquecer tu espiritualidad. En vez de percibir a lo divino como una figura distante, todos tenemos la facultad de entender la chispa sagrada que llevamos dentro. Maestros espirituales han subrayado la necesidad del autoconocimiento y de establecer un vínculo con una realidad superior. Jesús, en ocasiones, afirmó que el reino de Dios reside en nuestra interioridad. Mel Gibson llegó a reconocer que este mensaje iba más allá de ser solo un símbolo. Revelaba una verdad genuina sobre nuestro potencial espiritual. El desafío de aceptar esta perspectiva se debe al miedo a cuestionar creencias profundamente arraigadas. No obstante, considerar a Cristo como un principio espiritual no deslegitima su existencia ni su importancia. En realidad, amplía la comprensión del mensaje ancestral que trasciende la historia y las tradiciones. Al compartir su visión con amigos y familiares, Gibson observó que muchos experimentaban resistencia al enfrentarse a esta nueva interpretación, puesto que les invitaba a reflexionar sobre convicciones que habían sostenido durante años. Sin embargo, aquellos que se mostraron abiertos a una indagación más profunda descubrieron que esta noción no socavaba su fe, sino que la revitalizaba. Reconocer que hay diversas maneras de interpretar la figura de Jesús no implica abandonar las creencias cristianas, sino enriquecerlas a través de enfoques innovadores. La espiritualidad es un camino en constante evolución y a lo largo del tiempo han surgido diferentes visiones sobre Jesús. Gibson sostiene que al indagar en estos conceptos, las personas pueden reconfigurar su búsqueda espiritual de manera significativa. En vez de aferrarse a dogmas estrechos, se pueden abrir a una conexión auténtica con lo divino, reconociendo que el viaje espiritual es singular y profundo. Descubre cómo la espiritualidad puede transformarse a través del entendimiento personal. En este viaje, no se trata solamente de sustituir una creencia por otra, sino de permitir que cada persona encuentre su propia verdad. Para Gibson, el legado más significativo de Jesucristo no radica únicamente en su sufrimiento, sino en la profunda transformación que provocó en sus seguidores. Su mensaje va más allá del dolor. Es una invitación a despertar internamente y a conectar con algo superior. Ampliar la mente hacia esta perspectiva puede destapar un entendimiento que ha permanecido oculto por siglos. Vamos a indagar cómo esta visión puede influenciar nuestra percepción de la fe actual y qué intenciones tiene Mel Gibson para difundir este conocimiento aún más. Su búsqueda por comprender la verdadera esencia de Jesucristo no fue solo una travesía personal, sino una oportunidad para renovar la manera en que muchos ven la espiritualidad. Gibson se percató de que la representación tradicional de Cristo, aunque valiosa, había sido restringida a lo largo de los años para mantener un control sobre la espiritualidad de las personas. Al investigar fuentes antiguas, enfoques místicos y tradiciones espirituales olvidadas, llegó a una conclusión reveladora. Jesús es más que un ser humano,
Es la manifestación de un principio divino presente en todos nosotros. Este descubrimiento puede resultar desconcertante para quienes han sido condicionados a ver la espiritualidad de forma rígida, pero para aquellos que están dispuestos a explorar más a fondo, el hallazgo puede ser liberador. No se trata solo de una idea, sino de una transformación en la relación que tenemos con la fe. Si Cristo representa un estado de conciencia, entonces el camino hacia lo divino se encuentra en nuestro interior. Esto significa que no debemos buscar la salvación externamente, sino que debemos trabajar en nuestro propio despertar espiritual para manifestar este principio en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, la enseñanza de que el verdadero significado de Jesús radica en descubrir a Dios dentro de nosotros, se refleja en diversas tradiciones espirituales y en las ideas de Carl Jung. Este enfoque, según Mel Gibson, no resta poder al mensaje de Cristo, sino que lo enriquece. Jesucristo no fue solo un mártir o un símbolo de sufrimiento. Su propósito era guiar a la humanidad hacia la iluminación y la transformación personal. A lo largo de los siglos, muchas instituciones han priorizado su dolor y sacrificio, ignorando el aspecto fundamental de su mensaje, el crecimiento interior. Así, muchas personas han aprendido a buscar lo divino fuera, sin darse cuenta de que esa conexión habita en lo más profundo de sus almas. La narrativa de Jesús trasciende lo que nos enseñaron en el pasado. No era simplemente un ser humano, sino un reflejo del potencial que todos poseemos para alcanzar una mayor conciencia. Esto no implica despreciar la fe cristiana ni su significado, sino abrir la mente a la idea de que la espiritualidad es infinitamente más rica que cualquier creencia organizada. Si Mel Gibson ha llegado a esta importante conclusión tras años de profundización, tal vez sea hora de reevaluar la historia de Cristo con una perspectiva renovada, buscando lo que ha estado velado durante tanto tiempo. Si lo que hemos explorado ha resonado contigo, no te detengas aquí. El conocimiento es la puerta para descubrir la verdad, y existen muchos más caminos por recorrer en esta búsqueda. Te invito a que continúes esta travesía y desveles más secretos que pueden enriquecer tu mirada sobre la espiritualidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dar tu apoyo al video con un me gusta, ya que esto nos ayuda a alcanzar a más personas curiosas por estas verdades. Comparte tus pensamientos en los comentarios acerca de esta perspectiva sobre Jesucristo. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que existen secretos bien guardados? Si es así, no estás solo. Únete a la conversación y exploremos juntos estos misterios. En el mundo actual, donde la información está al alcance de un clic, a menudo nos encontramos con teorías que sugieren que hay verdades ocultas detrás de lo que se nos presenta. Desde eventos históricos hasta revelaciones científicas, hay una sensación persistente de que hay más de lo que se muestra. A medida que rasgamos las capas de la narrativa oficial, podemos descubrir relatos sorprendentes que podrían cambiar nuestra perspectiva. No permitas que te digan lo que debes pensar. Reflexiona, investiga y comparte tus opiniones, porque en este viaje de descubrimiento, cada voz cuenta. Desde una perspectiva interior, el mensaje de Jesucristo nos invita a mirar más allá de lo que hemos aprendido de forma convencional. No se trata únicamente de un conjunto de normas y dogmas que hay que acatar al pie de la letra, sino de un llamado a la transformación profunda. En cada uno de nosotros existe la capacidad de crecer espiritualmente, de hallar la luz interna y reflejarla en nuestras acciones diarias. Aunque a lo largo de la historia se han enfatizado los sufrimientos de Jesús, su mayor legado radica en la expansión de la conciencia y en el amor incondicional hacia los demás.
No se puede negar el sacrificio que llevó a cabo, pero es igualmente importante reconocer la fortaleza de su mensaje de esperanza y redención. Si su crucifixión marcó un antes y un después, fue precisamente para recordarnos que la verdadera fe se construye sobre bases de humanidad y compasión. Hoy en día, la curiosidad de muchos se ve despertada por la posibilidad de que existan aspectos inexplorados o incomprendidos en los relatos tradicionales. La fe cristiana, como tantas otras, puede enriquecerse cuando nos atrevemos a indagar con el corazón abierto. En esta era de información, dejar de lado nuestros prejuicios y repensar antiguas creencias no solo fortalece la espiritualidad, sino que también nos impulsa a un nivel mayor de comprensión. El vínculo con lo divino, en última instancia, reside en el interior de cada ser humano. Jesús, con su testimonio y enseñanzas, parecía subrayar esta verdad una y otra vez. El reino de Dios está dentro de vosotros. Sin embargo, las interpretaciones y la tradición institucionalizada a menudo han desviado la atención hacia rituales externos, opacando la trascendencia del autodescubrimiento. Reconocer la presencia divina dentro de nosotros supone un cambio radical en la forma en que vivimos. Si Mel Gibson, tras su experiencia y estudio, ha llegado a entender estos matices, podríamos preguntarnos qué otro aspecto de la narrativa de Cristo hemos dejado pasar por alto. Más allá de películas y teorías, es valioso examinar la historia con mirada crítica, revisando manuscritos antiguos y escuchando voces que a lo largo del tiempo han compartido perspectivas distintas. Quizá así descubramos elementos que anteriormente fueron invisibles. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. A lo largo de los siglos, ha habido grandes pensadores, místicos y filósofos que consideraron a Jesús como un modelo de evolución espiritual, más que como una figura meramente histórica o religiosa. Estos visionarios no negaban la fe cristiana, sino que la enriquecían con interpretaciones más amplias y simbólicas. Cada uno de sus aportes puede ampliar la forma en que comprendemos los pasajes bíblicos y los principios que rigen la existencia. Hoy vivimos en un mundo saturado de información, pero esto no siempre se traduce en entendimiento profundo. Es fácil caer en el engaño de los titulares llamativos o en las conclusiones apresuradas. Precisamente por ello, la invitación es a reflexionar, comparar fuentes y generar un criterio sólido. Si existen secretos bien guardados en la historia de Cristo o en cualquier otra tradición, es nuestra responsabilidad ser investigadores activos y cuidadosos. La búsqueda de la verdad no tiene por qué implicar un distanciamiento de la propia fe, al contrario, puede consolidarla y volverla más auténtica. En ese proceso es esencial compartir hallazgos y percepciones con respeto, comprendiendo que cada persona vive su espiritualidad de un modo único. El intercambio de ideas enriquece la comprensión de la naturaleza divina y de nuestra propia humanidad. La figura de Jesús sigue siendo inspiradora para millones de personas, no solo por lo que se narra en los textos sagrados, sino también por la profundidad de su mensaje universal. Su historia nos recuerda la importancia de la compasión, la humildad y la voluntad de un cambio real en nuestra manera de interactuar con el mundo. Cada vez que contemplamos su legado desde nuevas perspectivas, descubrimos que su misión sigue
viva, instándonos a mirar más allá de lo evidente. Así, la invitación final es a continuar cuestionando y explorando, pues el camino espiritual se forja día a día, con cada experiencia y cada reflexión. Si sientes que en tu interior resuena esa sed de conocimiento, no la calles. Indaga, comparte, discute y mantén encendida la llama de la curiosidad. A fin de cuentas, si algo nos enseñó Jesús, es que la verdad, lejos de ser un concepto estático, es un viaje continuo hacia la comprensión y la transformación interior. Es posible que hayas visto el famoso filme de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero tal vez no sepas los increíbles sucesos que ocurrieron detrás de cámaras. Incidentes como tormentas inesperadas, lesiones inexplicables y coincidencias que parecían sacadas de un guión sorprendieron a todos los presentes. ¿Acaso el enfoque espiritualmente intenso de la película atrajo verdaderas maldiciones o infortunios sobre quienes participaron en ella? Realmente el actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, enfrentó múltiples situaciones de riesgo de muerte durante el rodaje. ¿O todo fue parte de una estrategia de marketing? Únete a mí mientras exploramos los asombrosos eventos ocurridos en el set que impactaron tanto al equipo como a los espectadores. Mel Gibson buscaba representar las últimas horas de Jesús con un nivel de autenticidad e intensidad pocas veces visto en el cine. Rodando en hebreo, latín y arameo, se logró crear un entorno tan vívido que transportaba al público al Jerusalén del siglo I. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, asumió la enorme responsabilidad de llevar a cabo esta visión, literalmente. Durante una escena particularmente exigente en la que Caviezel cargaba una cruz pesada, tropezó y sufrió una dislocación de espalda. El grito de dolor que emitió no fue actuado. Fue una auténtica expresión de sufrimiento capturada en cámara. Además, Caviezel fue accidentalmente golpeado por una espada en una de las escenas más brutales, lo que le causó una lesión permanente. Este incidente sumó aún más realismo a la representación del sufrimiento de su personaje, consolidando la intensidad de la narrativa visual que Gibson quería ofrecer. Luego vino el día en que Caviezel fue azotado por una tormenta repentina mientras rodaba otra escena crítica. Muchos vieron esto como una señal divina, pero ¿fue Caviezel el único que enfrentó tales fenómenos durante el rodaje? Claramente no. Aunque el equipo técnico se centraba en su labor, no podían pasar por alto los peculiares incidentes que ocurrían a su alrededor. Varios miembros del equipo reportaron sentir presencias inusuales que les provocaban escalofríos. Además, hubo momentos cruciales en los que el equipo técnico y las cámaras dejaban de funcionar sin explicación alguna, lo que algunos interpretaron como la intervención de fuerzas ocultas. Sin embargo, lejos de desmotivarlos, estos misteriosos sucesos reforzaban su dedicación al proyecto. Tanto actores como técnicos creían que estaban participando en algo mucho más trascendental que una simple película. Gibson, por su parte, desestimó volver a abordar las acusaciones de antisemitismo y las críticas por la extrema violencia del filme, insistiendo en mantener la autenticidad de la producción. Decidió tomar el control, invirtiendo $30 millones de su propio bolsillo, después de que importantes estudios cuestionaran la viabilidad del proyecto. Jim Caviezel, seleccionado para interpretar a Jesús, también compartía este espíritu de convicción y sacrificio. Antes de aceptar el rol, Gibson le advirtió sobre las posibles repercusiones y el potencial daño a su carrera. Caviezel respondió con determinación: «Creo que debemos hacerlo, aunque sea difícil». Con esa firme declaración selló su destino. Desde su inicio, La Pasión de Cristo se configuró como una experiencia cinematográfica impregnada de fe, sacrificio y enigma, destinada a trascender
la mera proyección en la pantalla. Cada jornada en el set era una batalla tanto espiritual como física. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el equipo y el elenco enfrentaron retos colosales, empujados por una devoción que excedía los estándares típicos del cine. Noches heladas y lluvias torrenciales se volvieron rutinarias, pero el verdadero desafío no residía en el clima adverso, sino en la carga emocional de los eventos históricos que estaban representando. Cada toma estaba impregnada de un significado trascendental y un velo de fenómenos inusuales que muchos consideraban demasiado oportunos para ser meras coincidencias. Es común tener esos momentos en los que cuestionamos nuestra fe y fortaleza, ¿no es así? En esos periodos críticos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos un propósito más grande, algo que otorgue sentido verdadero a nuestra existencia. Eso fue precisamente lo que sucedió en el set de esta película. Una presencia misteriosa parecía orientar al equipo en un entorno donde cada escena era considerada un acto sagrado. Recordemos un día particularmente impactante. El clima, sereno durante toda la mañana, sufrió un cambio drástico mientras filmábamos en un bosque. De repente, una intensa lluvia cayó a pocos metros del lugar de rodaje, justo después de que ráfagas de viento sacudieran las carpas de producción. Este incidente no solo mostró la fuerza imprevisible de la naturaleza, sino que también simbolizó las luchas internas y externas que el equipo enfrentaba diariamente, reforzando la noción de que estaban involucrados en algo extraordinariamente significativo. A pesar de ser impresionante, muchos interpretaron este incidente como un recordatorio del propósito más profundo del proyecto y una señal espiritual, en lugar de un mal presagio. Algunos miembros del elenco sintieron una conexión inexplicable con el drama que representaban, como si formaran parte de algo divino, más allá de la mera recreación de un evento histórico. Durante el rodaje, Claudia Geni, quien interpretó a la esposa de Pilatos, compartió haber tenido sueños vívidos sobre la vida de Jesús que no formaban parte del guión. Estos sueños, cargados de actos de sacrificio y fe, la hicieron cuestionar sus propias creencias. Más tarde, reveló que su participación en la película había alterado significativamente su visión sobre la espiritualidad. Las demandas físicas del rodaje también dejaron secuelas duraderas. En una escena particular, Risto Shapov, quien interpretó a Pilatos, debía golpear una mesa con gran fuerza, lo que resultó en una lesión en su brazo. A pesar del dolor, continuó, convencido de que cualquier sacrificio personal era insignificante en comparación con el mensaje que buscaban transmitir. Esta dedicación no era exclusiva de los actores principales, se extendía a todo el equipo técnico, unidos y motivados por un objetivo común. Esta experiencia compartida fortaleció la cohesión del grupo y profundizó su compromiso con el proyecto, transformando el set en un lugar de profunda reflexión y conexión espiritual. Realizar una película que trascendiera la narrativa simple para convertirse en una experiencia espiritual profundamente conmovedora era el objetivo de Mel Gibson. Él era plenamente consciente de las dificultades que enfrentaba el equipo, aunque éstas parecían fortalecer su vínculo emocional. Muchos en el set interpretaron este compromiso total como un tributo al personaje que representaban, convirtiendo cada obstáculo en una validación de la importancia trascendental de la película.
El set de La Pasión de Cristo se transformó en un cruce entre lo extraordinario y lo cotidiano, dejando a todos asombrados. Un día, mientras el equipo se preparaba para una escena vital, el equipo de iluminación fallaba repetidamente a pesar de múltiples revisiones. Curiosamente, las luces se restablecieron después de que algunos miembros del equipo realizaran oraciones espontáneas, lo que llevó a especulaciones sobre la intervención de fuerzas superiores. Maya Morgenstern, que interpretó a María, estaba particularmente conmovida por su compromiso con el papel, especialmente durante la escena en que sostiene el cuerpo de Jesús. Por otro lado, el perfeccionismo de Mel Gibson a veces le causaba frustraciones, pero estas eran rápidamente suplantadas por gestos de apoyo hacia su equipo. En una ocasión, Gibson notó que varios extras sufrían debido al frío extremo y tomó medidas para asegurar su bienestar, demostrando su compromiso no solo con la película, sino también con las personas que la hacían posible. Este enfoque holístico hacia la dirección reforzaba la atmósfera de unidad y propósito compartido en el set. Inmediatamente, Gibson ordenó la detención del rodaje. La producción se paralizó mientras se servía té caliente y se distribuían mantas. Para muchos, este acto fue más que una simple medida para mantener la producción en marcha. Fue una demostración de la preocupación genuina de Gibson por el bienestar de todos los participantes. Sin embargo, el verdadero enigma se presentó durante una escena con el público, cuando varios extras reportaron haber visto a una persona desconocida, vestida con ropas claras, moviéndose entre ellos, alguien que no formaba parte del equipo. A pesar de numerosos intentos, esta figura misteriosa nunca fue identificada. Este incidente, como muchos otros durante el rodaje, reforzó la creencia en algo inexplicablemente sagrado que envolvía la producción de la película. Pero, ¿qué ocurrió cuando La Pasión de Cristo finalmente se estrenó en cines? ¿Fue recibida universalmente con entusiasmo? No exactamente. Cuando la película se lanzó, en este mundo actual, se extendió cada vez más de las salas de cine, yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Provocó un torrente de reacciones que dividieron a comunidades religiosas y seculares por igual. Dentro del Vaticano, líderes eclesiásticos debatieron apasionadamente acerca de la representación gráfica del sufrimiento de Jesús. En comunidades cristianas particularmente conservadoras, había preocupaciones sobre cómo ciertas interpretaciones podrían llevar a malentendidos de los textos bíblicos. No obstante, otros consideraron que la película capturaba la esencia pura e inalterada del sacrificio de Jesús. La Pasión de Cristo no solo generó diálogos, sino que también desafió las perspectivas existentes, alterando la discusión sobre la fe, el cine y su representación. Jim Caviezel, quien sacrificó su bienestar físico y mental para encarnar a Jesús, vivió en carne propia estas repercusiones. Aunque su actuación fue ampliamente elogiada, Caviezel lo tomó con serenidad.
En entrevistas posteriores, mencionó que había aceptado el impacto de su rol en la película antes de considerar cualquier reconocimiento que pudiera recibir por su actuación. A nivel internacional, la película fue censurada en varios países debido a que las autoridades consideraron algunas de sus imágenes demasiado explícitas para el público. Sin embargo, esto no impidió que millones buscaran formas alternativas de acceder al contenido. La Pasión de Cristo se distribuyó de manera no oficial en regiones como el Medio Oriente y Asia, provocando debates sobre religión y espiritualidad en lugares donde estos temas eran poco discutidos. Mel Gibson, imperturbable ante la crítica, continuó defendiendo su visión. En una conferencia de prensa en Roma, Gibson explicó que su objetivo era relatar la historia de Jesús de manera impactante, permitiendo que todos sintieran el peso de su sacrificio. El enfoque de Gibson hacia la Pasión de Cristo generó opiniones divididas, pero también atrajo a un amplio espectro de espectadores, incluidos aquellos que normalmente no se interesan por las películas religiosas. Los efectos de la película en la economía del cine también fueron significativos. Gibson financió personalmente el proyecto con $30 millones, y la película estableció récords para películas religiosas al recaudar más de $600 millones a nivel mundial. Este éxito financiero permitió que la película y su equipo destinaran fondos a esfuerzos filantrópicos basados en la fe. Sin embargo, la trayectoria post-lanzamiento del filme fue compleja, dejando un impacto tanto cultural como cinematográfico perdurable. Desde el comienzo, Gibson se enfocó en la autenticidad histórica y cultural, asegurándose de que cada aspecto reflejara fielmente el contexto del primer siglo.